cuando tengan la oportunidad. Muy bien, vamos a comenzar primeramente con lo que es la práctica experimental. Y bueno, lo que ustedes están viendo son algunos tips que nosotros vamos a estar otorgando aquí en esta sesión para que puedan realizar este entregable. Pero bueno, vamos a platicar bien de dónde vamos a sacar justamente estas prácticas que vamos a tener que estar elaborando desde casita. Bien, estas prácticas, muchachos, chicos, chicas, las vamos a sacar justamente en el portal donde dice prácticas, ¿sí? Prácticas de sustancias y mezclas, ¿ok? Y me voy a permitir presentar justamente dónde están esas prácticas. Lo que estamos viendo nosotros aquí en pantalla justamente son las prácticas que podemos estar realizando. Podemos elegir cualquiera de estas que tenemos aquí, ¿de acuerdo? Muy bien. Son varias prácticas. Me voy a permitir bajar un poco. Tenemos esta que es justamente la práctica de método de separación por magnetización o por imantación. Sí, tenemos este otro experimento. Tenemos este otro que es de agua con aceite. Ajá. Y lo vamos visualizando. Este que es justamente de cromatografía con papelitos y plumones. ¿Sí? Y este que es de la cristalización. Ustedes van a poder elegir el que más les agrade, o bien pueden elegirlos con base en materiales que ustedes tengan desde casa. Es bien importante colocar justamente todo el procedimiento, los materiales y responder las preguntas. Ahora, voy a dejar de presentar esta pantalla y nos vamos a ir a los tips justamente de cómo podemos realizar nuestro entregable. ¿Sale, vale? Muy bien. Nuestro entregable lo vamos a poder realizar con base en la rúbrica que tenemos de evaluación. ¿Sí, de acuerdo? Bueno, voy a ir desglosando cada uno de los puntos de la rúbrica para que ustedes vayan visualizando en qué debemos de poner atención. Bien, primero que nada, hay un formato justamente para poder nosotros hacer la entrega ahora sí que, perdónenme la redundancia, de este entregable. Nosotros ya seleccionamos del formato alguna práctica, pero luego ese lo vamos a pasar a nuestro formato para poderlo entregar. ¿Sí? ¿De acuerdo? ¿Dónde está ese formato? También está en el portal. ¿De acuerdo? Bien. ¿Qué es lo que tenemos que colocar? Pues los datos de identificación. Y le pongo aquí una notita, usar el formato que sugiere la plataforma. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces ya aclaramos esta parte. Vamos a utilizar ese formatito. ¿Va que va? Muy bien. Ahora vamos a ver justamente el apartado ahora sí del desarrollo de nuestra práctica, y es el siguiente. Hay que describir las características de los materiales de la práctica. Por ejemplo, si vamos a utilizar agua, hay que describir esos materiales. Agua, por ejemplo, con base en los conocimientos de sustancias y mezclas que nosotros ya tenemos, por ejemplo, las propiedades físicas, sus propiedades químicas. Ejemplo, podemos poner material, agua, es un líquido inodoro, incolores, sus propiedades físicas son densidad, viscosidad, solubilidad, etcétera. ¿De acuerdo? En la parte 2 nos dice que debemos de plantear algunas preguntas como preguntas de qué podrá suceder cuando nosotros realicemos justamente ese experimento. Y aquí les dejo un ejemplo. Por ejemplo, en la práctica de la magnetización o de la imantación, una pregunta podría ser, ¿qué sucederá al colocar el imán en contacto con la mezcla, verdad? La otra pregunta podrá ser, ¿se separarán todos los clips del arroz? Y plantear una hipótesis, pero recordemos que es una hipótesis. Recuerden que una hipótesis es un supuesto, es como, por ejemplo, un yo creo. Si nosotros vemos al cielo y vemos que está nublado, podemos hacernos una hipótesis. ¿Y cuál es esa hipótesis? Es un supuesto donde yo pienso que va a llover.
y puede ser que esa hipótesis se cumpla o que no se cumpla, por eso es hipotéticamente hablando, ¿verdad? En este caso, para este experimento, yo plantearía la siguiente hipótesis, digamos ahora sí adentrándonos en tal cual en la práctica de la magnetización, sería, existe una relación de atracción directa entre las propiedades de los clips de metal al mantener un acercamiento con el imán, ¿verdad que sí? ¿Por qué razón? Pues porque justamente tiene que ver con esta atracción, ¿verdad? Muy bien. Ahora, después vamos a realmente a tomar fotografías desde lo que son nuestros materiales, pero hay que colocar una papeleta que tenga su nombre, su fecha y su matrícula, ¿sí de acuerdo? También hay que describir, digamos ahora sí que si estamos presentando los materiales, en la imagen se presentan los materiales que se van a utilizar en esta práctica. En ejemplo, yo les dejo este de aquí, en procedimiento. Se tienen aquí los materiales, el imán, los clips, etcétera, ¿verdad? Ya, por ejemplo, cuando tienen la mezcla, tomamos otra foto, ¿verdad? Aquí está la mezcla ya realizada, pero no olviden colocar. ¿No puedes escucharme, Jazz? Los demás, a ver, chicos, ¿los demás sí me escuchan? Porque según yo, mi micrófono sí está bien. Ah, perfecto, muy bien. Entonces vamos, no sé por qué, ellas, no sé por qué no me escuches. Vamos a continuar. Igual, si no puedes escucharme ahorita, vamos revisando una parte por parte y posterior yo les voy a compartir la grabación del video para que puedan visualizarla. Bien, vamos entonces a ir tomando fotitos de todo el procedimiento, ¿sale, vale? Y colocar los pasos que siguieron. Posteriormente, tendremos que responder las preguntas del experimento. Ya ven que cuando yo les mostré que pueden elegir experimentos, hay unas preguntas al finalizar. Al finalizar. Muy bien. Hay unas preguntas al finalizar, hay que responderlas todas, pero cuiden mucho que sea de más de 40 horas. ¿Sale, vale? Muy bien. Entonces vamos bien. Déjenme revisar aquí el chat. Déjenme, listo. Perfecto. Vamos entonces también a elaborar una pequeña conclusión donde mencionemos la importancia de estos conocimientos en la vida cotidiana, como por ejemplo, estos conocimientos justamente en la práctica de la imantación, ¿por qué son útiles? Porque sabemos o nos da a conocer que esta atracción magnética puede ser justamente con materiales de metal, en el caso del hierro, ¿verdad? Pero en cuáles no. Por ejemplo, estos conocimientos me sirven para saber que un imán no va a poder atraer en este caso el aluminio, ¿verdad? Porque por las propiedades físicas y químicas que tiene el aluminio y este metal imantado que sería o que fungiría como el imán, ¿verdad? Muy bien, esa es una parte. ¿Para qué me sirven también estos conocimientos? Bueno, por ejemplo, ya en lo laboral, estos conocimientos, sobre todo en las fábricas, en las recicladoras, no sé si han visto donde llevan ustedes como, donde venden, o que hayan visto que alguien venda fierro viejo, cosas así, justamente utilizas un imán grandote para poder separar todo el metal, ¿sí? ¿De acuerdo? Y que no se vaya a mezclar con otro tipo de situaciones. Ay, caray. ¿Me ayudan con su micrófono, porfis? Gracias. Muy bien. Entonces, hasta aquí vamos bien, ¿verdad? Redactemos entonces una pequeña conclusión sobre la importancia de conocer las propiedades físicas de los materiales, las propiedades químicas. Por ejemplo, una importancia también de conocer estas propiedades físicas y químicas de los metales es que, pues si lo dejamos al contacto con agua, va a producir una reacción química que es justamente la reacción química de la oxidación, ¿verdad? Muy bien. Entonces, vamos a dar paso al siguiente punto, es la entrega a tiempo. Recuerden que yo, por ejemplo, ahí en la sección de nuestros avisos, les dejé un cronograma donde tenemos estipulada cierta fecha para que ustedes puedan realizar este entregable. Vamos a cuidar justamente esos tiempos para que en la evaluación no haya sanciones por entregas tardías y
Posteriormente vamos al punto número 6, donde tenemos ahora sí que cuiden mucho la ortografía. Y por último, las referencias en formato APA. No se preocupen si no saben referenciar en formato APA. De hecho, esta sesión también es para orientarlos al cómo ustedes pueden referenciar de una manera muy sencilla en este formato. Muy bien, y pues ahora vamos a dar un poquito parte a una temática que viene muy interesante en una de sus lecturas o del contenido de la materia en sí, y se llama cómo se va del átomo a la formación de compuestos. Y bueno, para que pudiésemos nosotros formar compuestos, lógicamente hubo algunas personas que fueron pioneros en este sentido y que se dedicaron al estudio o empezó a llamarles la atención el funcionamiento de las partículas. ¿Y desde dónde viene esto? Bueno, todo esto viene desde Demócrito, el primero en llamarles la atención. Todo esto fue con Demócrito en el año 1400 antes de Cristo. Él dijo desde un inicio que el átomo era la parte más pequeña e indivisible. ¿Sí de acuerdo? Entonces, él postula esto y de ahí muchos otros investigadores postularon lo siguiente. El siguiente en seguir a Demócrito en estos estudios fue Aristóteles en el 300 antes de Cristo, y él dijo que la materia estaba compuesta por agua, por tierra, por aire, fuego y éter. ¿Sí de acuerdo? Posteriormente, después de Aristóteles, le llama la atención la postulación de Aristóteles y viene Dalton en 1808, donde empieza a estudiar justamente este tipo de teoría y asigna símbolos a cada elemento y afirmó que cada elemento tenía un tipo de átomo. ¿Sí de acuerdo? Luego viene Goldstein en 1886 y a este se le atribuye el descubrimiento de los protones. Recordemos que ahí está el átomo, ¿verdad? Todo, pero también hay partículas subatómicas. Él descubrió la primera partícula subatómica que se le denominaron los protones con carga positiva. ¿De acuerdo? Posteriormente, en el 1897 fue Thomson, él descubrió el electrón y propuso un modelo atómico al que se le denomina o se le reconoce actualmente como el del pudín de pasas. ¿Sí de acuerdo? Muy bien, hasta aquí llevamos dos partículas subatómicas, el protón que lo descubrió Goldstein y el electrón que lo descubrió Thomson, ¿ok? Posteriormente, posteriormente llega Rutherford en 1911 y él postula un modelo donde considera cargas positivas en el núcleo, ¿sí? Cargas positivas en el núcleo, es decir, en el centro, ¿sí? Del átomo y cargas positivas alrededor, ¿sí? ¿De acuerdo? Ese modelo es muy conocido. Es donde empiezan como a girar todos los electrones alrededor y en el centro hay como un pequeño núcleo, ¿sale? En el 1913 llega Bohr y propone que los elementos giran en capas llamadas niveles de energía. Y aquí es bien importante porque Bohr propone los niveles de energía que vamos a ver posteriormente en las configuraciones electrónicas. Luego llega Sommerfeld en 1916 y comprobó que los electrones alcanzan velocidades similares a la velocidad de la luz. ¿Sí de acuerdo? Bien. Por último, bueno, casi por último es Schrödinger en 1929, quien postuló la ecuación justamente para calcular los niveles de energía, es decir, para saber en dónde más o menos se encuentran los electrones. Y por último, Chadwick en 1932 encuentra la otra partícula subatómica a la que denomina neutrones. Y prácticamente, chicos, chicas, esta historia justamente data, es como una línea de tiempo, data de los primeros descubrimientos o desde las primeras postulaciones hasta todos los descubrimientos que se realizaron justamente en este avance de las teorías atómicas. ¿Sí de acuerdo? Bien. ¿Por qué recapitulo esto? Bueno, ustedes, por ejemplo, ahí en la plataforma tienen una lectura donde justamente les cuenta toda esta historia,
pero yo ahorita en 5 minutos se las acabo de contar. Muy bien. Esto para pues apoyarles un poquito también en la parte teórica y que comprendamos un poquito mejor quién hizo cada quien para que puedan realizar. Por ahí me parece que viene un ejercicio acerca de realizar justamente una línea del tiempo, entonces ya les conté la historia, ya ustedes podrán realizar justamente esta línea del tiempo de manera correcta, ¿vale? Y como les dije, vamos a tener este apoyo para que ustedes puedan referenciar en formato APA. Les voy a comentar. El formato APA es muy extenso. Se puede referenciar desde digamos, una presentación en PowerPoint, una presentación de Prezi, un podcast, un video de YouTube, ¿sí? Un artículo científico, un libro, un periódico, todo se puede referenciar, hasta un TikTok o alguna información que ustedes obtengan de Facebook. Pero en este caso yo puse, digamos, ahora sí que este apoyo para lo que ustedes más consultan, que es, por ejemplo, artículos científicos, sitios web, puse para que puedan referenciar podcast, por si ustedes les da por escuchar podcast, y también YouTube, videos de YouTube, ¿sale, vale? Entonces vamos a ver cómo podemos referenciar artículos científicos de revistas y prácticamente se resume a esta formulita que prácticamente es muy, muy sencilla. Miren, nos dice que tenemos que encontrar en el artículo el apellido del autor o de los autores y colocar la inicial de su nombre, ¿sale? Ya la encontré. Entonces, pongo y encuentro que el apellido del autor es Argüello, pongo una comita y pongo la inicial de su nombre, en este caso era Ramiro, y un punto. ¿Va que va? Hasta ahí vamos bien. Luego nos dice que coloquemos la fecha entre paréntesis, pero ¿cómo se coloca la fecha? Únicamente en este caso se pone o se coloca el año. Colocamos entonces la fecha entre paréntesis, en este caso sería 2006. Posteriormente vamos a colocar el título del artículo, porque todos los artículos tienen un nombre, ¿verdad? Muy bien. Colocamos el título del artículo y en este caso el artículo se llama La revolución que México necesita, es un ejemplo. Luego vamos a encontrar el nombre de la revista en cursiva. Algunas revistas está, por ejemplo, unas muy famosas que se llama Redalic, Dianet, Cielo. En este caso va a ser la revista Chapingo, pero hay muchos nombres de revistas, ¿vale? Y vamos a poner el nombre de la revista en cursiva. Entonces ponemos revista Chapingo. Posteriormente, todas las revistas tienen un volumen y un número. Encontramos o determinamos dónde está el volumen. Casi siempre en la portada les dice volumen tal, número 12, número 5. Así les aparece todos estos datitos. El volumen en este caso fue el volumen 5 en romano y entre paréntesis y cursiva ponemos el número, ¿va? Luego vamos a colocar las páginas. En las revistas también les dice de la página 12 a la página 19. En este caso fue de la página 131 hasta la 135. Y por último se coloca el complemento electrónico. ¿Cuál es el complemento electrónico? Pues la URL. ¿Sale? Ya todo referenciado en formato APA nos queda de esta manera. Aquí está el apellido del autor, el año, el nombre del artículo, la revista Chapingo, el volumen, el número, las páginas y el complemento electrónico, y así nos queda. Y es muy, muy fácil, ¿verdad? Con esta formulita. Vamos a revisar ahora qué pasa cuando tiene dos o más autores. Igualmente, se sigue la misma fórmula, solamente cambia que si tiene dos autores, pues colocamos entonces el apellido del primer autor, le ponemos una comita, la inicial del nombre del primer autor, pero aquí no ponemos punto, aquí ponemos punto y coma. Luego, el nombre del segundo autor, una coma, la inicial del nombre del segundo autor, ¿sí? Y luego colocamos, si son tres autores o más, cuando ya vayan a finalizar casi ya en el último, ponemos este símbolo se llama símbolo AND, que quiere decir Argüello González y, en este caso sería Prieto, el apellido, una coma, y la inicial del nombre del siguiente autor,
¿Sí, de acuerdo? Y ahora sí, un punto final. Posteriormente seguimos con la misma nomenclatura. La fecha entre paréntesis, el título del artículo, el nombre de la revista en cursiva, el volumen, el número entre paréntesis y en cursiva, las páginas y el complemento electrónico. Y entonces ya todo referenciado nos queda de la siguiente manera, cotejando a sus tres autores. ¿Sale, vale? Y esto para artículos científicos de revistas. ¿Va? Pero lo que más consultamos también mucho es justamente los sitios web, por ejemplo, los blogs o algunas páginas. No me gustaría que consultaran Wikipedia, les comento por qué. Porque cualquier persona puede hacer una wiki. O sea, hagan de cuenta que yo me meto, pongo información falsa en Wikipedia y pues luego ahí todos la leen y piensan que es verdadera. Por eso no me gustaría que consultaran Wikipedia, ¿sale? Muy bien, pero pueden ser algunos blogs, en los blogs sí no hay ningún problema. Bueno, en este sentido, en las referencias de sitios web es un poco más sencillo que los artículos científicos. Sigue también una fórmula y si se fijan es casi igual. Apellido del autor, la inicial de su nombre, la fecha entre paréntesis, nombre del documento y el complemento electrónico nada más. No hay volumen, no hay número, no hay nombre, por ejemplo, bueno, sí hay nombre de los blogs, pero aquí no lo vamos a colocar, ¿ok? Entonces va a ser el apellido del autor, una coma, la inicial de su nombre, la fecha entre paréntesis. En muchos artículos o más bien, en muchos sitios web no ponen como tal o no se encuentra la fecha, ¿verdad? No sé si les ha pasado. Si no hay fecha, podemos abreviarla de esta manera, SF. ¿Qué quiere decir esto? Sin fecha, ¿sale? Muy bien. Entonces, si no tiene fecha, lo podemos realizar así. ¿Cómo se llama el documento? El papel de la fermentación en la fabricación de pan, así se llama. Y el complemento electrónico. Y ahora todo referenciado me queda de la siguiente manera. El autor, sin fecha, el título del documento y en este caso recuperado de no se pone, ya no se pone. Perdónenme la vida, según yo lo había borrado. Ya no se pone porque ya les estoy mostrando aquí el cómo referenciar en el formato APA en su 7ª edición. Se ponía recuperado en la versión pasada, que era la 6ª edición, ¿sale? Si tiene dos o más autores, se hace exactamente lo mismo lo que vimos en el ejercicio pasado. El apellido del primer autor, una coma, la inicial de su nombre, un punto, el símbolo AND, en este caso tiene solamente dos autores, el apellido del segundo autor, una coma y la inicial de su nombre. Listo. La fecha entre paréntesis, en este caso sí hay fecha, el nombre del documento y el complemento electrónico y todo referenciado ya nos queda de esta manera, ¿sale? Aquí está los dos autores, la fecha, el nombre del documento y el complemento electrónico. ¿Sale, vale? ¿Hasta aquí alguna duda, chicos, chicas? ¿Todo bien? ¿Vamos bien? ¿Sí me están entendiendo? Sean honestos. Eso, muy bien, excelente. Vamos entonces, continuemos. ¿Cómo podemos referenciar ahora, pero de videos de YouTube? Para los videos de YouTube, viene también una pequeña formulita y esta es todavía más sencillita. Fíjense bien, la fórmula dice que vamos a tener que poner el nombre del canal primeramente, la fecha entre paréntesis, aquí sí se va a poner con día, mes y año, ¿ok? En los videos de YouTube. De esta manera, el nombre del canal, BIOS Equipo Médico. La fecha entre paréntesis con día, mes y año. ¿Va que va? Luego, el título del video, manejo de riesgos en un hospital. Y el título del video debe ir en cursiva. Ajá. Luego, entre corchetes, la palabra video. Así tal cual como está. Y luego ponemos la leyenda YouTube y el link de donde lo obtuvimos. Y ya todo referenciado en formato APA me queda de esta manera. El nombre del canal, la fecha,
el título del video, la palabra video, YouTube y el complemento electrónico. Va que va siguiendo esta sencilla nomenclatura. Y así de sencillito, ahora ya para finalizar, vamos a ver cómo referenciar un podcast. Este sí es un poquito más complejo. ¿Por qué? Bueno, a lo mejor porque no estamos tan familiarizados en referenciar justamente los podcasts, pero realmente es sencillo. Vamos a tener que poner igual los apellidos del autor, la inicial de su nombre, entre paréntesis, la palabra productora, ¿sale? Luego la fecha entre paréntesis, igual con día, mes y año, el título de podcast en cursiva, entre corchetes vamos a poner, ya no va a ser video, va a ser ahora podcast de audio, y luego el título del podcast o del sitio del podcast y el complemento URL o el link, pues. Entonces vamos, apellidos del autor y la inicial de su nombre entre paréntesis. Ok, los apellidos del autor, aquí sí se vale poner los dos apellidos, ok. Una comita, la inicial de su nombre, un punto y la palabra productora entre paréntesis. Luego la fecha, hablando del día, mes y año. Ahí está, 12 de abril del 2022. El título del podcast, en este caso, es Radio Victoria. Ponemos entre corchetes, podcast de audio y por último en radio ambulante y el complemento electrónico. Y de esta manera podemos referenciar justamente los podcasts. ¿Va que va? ¿Les parece bien? Y por último, chicos, chicas, pues platicarles algo como bien importante. Y sí les digo que bien importante porque justamente les comparto, en estos módulos es muy dado que, por ejemplo, ustedes tiendan a hacer alguna investigación, que ustedes consulten, por ejemplo, páginas, consulten algunos libros del CID, de ahí de la plataforma, etcétera, etcétera. Nada más, sí hacerles mucho hincapié en la parte de la integridad académica. ¿Por qué razón? Bueno, porque acá en UVEC tenemos una política que justamente es de integridad, donde buscamos justamente que se reconozca el trabajo de otras personas. Por eso mismo hacemos mucho hincapié en que sus referencias o en sus citas exista el formato APA, ¿sí de acuerdo? El formato APA no es otra cosa más que darle el crédito a las personas que realizaron el trabajo y que ustedes están consultando esa información para cotejar sus actividades. No está mal, siempre y cuando nosotros referenciemos y demos el valor al trabajo de las otras personas. De este modo, platicarles, por aquí nosotros tenemos un software donde primeramente analizamos sus trabajos